Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches con todos. Y se visualiza mi pantalla, ¿verdad? Todo perfecto. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando, chicos, que es muy importante la participación de cada uno de ustedes dentro de cada una de las sesiones. Es muy interesante, es muy importante ello, ¿sí? Sí, Miss. Sí, ya que aparte de que les ayuda para registrar su asistencia, de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, se determina si la nota adicional. Sí, aparte de ello tienen una nota adicional, sí, los que tienen mayor participación en cada una de las sesiones, el cual a ustedes los beneficia mucho, ya que culminan el bimestre con una nota favorable. Ya ahora para la participación no puede ser todos en conjunto, así que deben de participar haciendo uso de la manito. ¿Ya? Con la manito para que yo pueda determinar quién activa su audio y de forma ordenada. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para ello me gustaría conocer, ¿sí? Lo que hemos aprendido, la clase pasada y media, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Sí? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. Hemos hablado, buenas noches, Miss. Hemos hablado Buenas. el multilingüismo. Hemos hablado que aquí en el país existen varios idiomas que se hablan en la misma, o sea, dentro del mismo país o nuestra región geográfica. Y que vivimos en un país Ujú. multilingüe, de las que se clasifican en Ya. lenguas amerindias Ujú. y lenguas no amerindias. Muy bien, hemos hablado sobre el multilingüismo, el cual sí determina la variedad de idiomas o de lenguas según en un determinado lugar, ¿no? Ahora, ello se va a clasificar en dos grupos, ¿no? Sí, en lenguas amerindias y no amerindias. ¿Cuándo determino yo que hablo sobre las lenguas amerindias? Cuando estas lenguas se hablan aquí en el país, Ujú. cuando, A antes ver, que yo lleguen los clasifico españoles. lenguas amerindias. Ujú. Son lenguas que han nacido, ¿ya? Porque si nosotros decimos que se hablan aquí, puede ser el español. El español también se habla aquí, ¿cierto? Entonces, la definición correcta que nosotros debemos de utilizar son lenguas que han nacido en nuestro territorio peruano, ¿ya? Que son propios de nosotros, ¿no? Que no derivan o que no provienen de ninguna otra lengua o cultura, ¿sí? Esas son las lenguas amerindias. Y las lenguas no amerindias ya son lenguas que han ido apareciendo,
¿sí? En base a otros países, otros lugares, y por diversos factores, ¿no? Uno de los factores resaltantes de esta época es las migraciones, ¿no? Los cuales hace de que aparezcan nuevas lenguas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuántas familias, tipos tenemos dentro de las lenguas amerindias? Tenemos de la familia de los Aru, los Aymara, la familia Quechua y la familia amazónica. Ya, muy bien. Tenemos dos clasificaciones, lenguas de la sierra y lenguas de la selva. Dentro de las lenguas de la sierra tenemos diversas familias, ¿no? La familia del quechua y la familia del aru, donde la mayor cantidad de idiomas, ¿dónde los encontramos? En la costa. En el Amazonas, porque hay 14 familias. En el Amazonas, porque hay más de 17 familias. ¿Ya? Hay más de 17 familias lingüísticas en la selva, ¿ya? Recuerden que una familia puede tener 2 a 3 a 4 a 5 lenguas. Hay una gran variedad de lenguas, ¿ya? Okay. ¿Sí? Eso es importante, ¿ya? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que es muy resaltante dentro del uso del área de comunicación. Lo usamos con mayor frecuencia, ¿ya? Que está dentro de las oraciones. Cuando yo me quiero referir a una persona de forma directa, ¿de qué forma me puedo comunicar con esa persona? Por medio de palabras. Ya, por ejemplo, si yo quiero llamar a alguien y darle alguna indicación, ¿cómo me comunico con esa persona? Mediante celular. Mediante No, una no, no, no. oración. A ver, La a ver. lengua. No, yo no estoy preguntando cómo te comunicas, cómo tú llamas a esa persona. Ya sé que puedo usar un celular, me comunico con signos virtuales, ¿Quieres? Listo, ¿no? profesora, ¿podría hacer esto mediante una seña? Ya, pero a ver, La llamo por su nombre. ahora, claro, exacto. Lo llamo por su nombre. Cuando yo me quiero comunicar con alguien, voy a mencionar su nombre o cómo yo me comunico con esa persona, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que Maribel participe, yo no le voy a hacer señas, ¿cierto? Mencionaré su nombre para que ella pueda Ah, participar. participar. Entonces, al yo mencionar su nombre, ¿qué tipo de palabra estoy usando? En español.
No qué idioma, sino qué tipo de palabra estoy usando. Al yo decir Maribel, Maribel, ¿qué tipo de palabra es? Un nombre. Ya, es un nombre. ¿Qué tipo de ¿Sujeto? palabra? ¿Es sujeto? ¿Será el sujeto? Es una palabra tónica. ¿Nombre Sustantivo. propio? Es un Sí. sustantivo. ¿Ya? Pero el Muy bien. sustantivo es para clasificar. Sí, Ok. es un sustantivo. Y chicos, ahora para participar, por favor, levantamos la manito y yo les indico quiénes van a participar, porque si no, no nos entendemos, ¿ya? Hay una diferencia entre sustantivo y sujeto. El sujeto es la persona. Por ejemplo, si yo digo, los niños del colegio viajaron a Lima. ¿Cuál es el sujeto? Los niños del colegio. Ese es el sujeto. Pero el sustantivo, ¿cuál está en esa oración? Solamente niños. ¿Ya? Esa es la diferencia entre sustantivo y sujeto. ¿Ya? No es lo mismo. Ahora, muy bien. Entonces, vamos a determinar la definición de el sustantivo. Muy bien, entonces vamos a clasificar. A ver, al sustantivo también se le conoce como nombre. Entonces, si yo te digo, determíname el nombre de la siguiente oración, no me vayan a decir, pero Miss, acá no hay nombre. Por ejemplo, si yo te digo, el niño juega todas las tardes y te digo, identifícame el nombre de la oración. ¿Tú qué me dirás? Miss, ¿no hay nombre? ¿O qué debes de buscar? ¿Qué El deberías de sustantivo. buscar, mejor dicho? El sustantivo. Deberías de buscar al sustantivo, ¿ya? Ello deberías de buscar, ¿sí? Muy bien, entonces al sustantivo también se le conoce como nombre, ¿de chicos? Entonces, el sustantivo es el nombre, el cual se define atendiendo tres criterios, ¿no? Formal, funcional y semántico. En base a lo formal, se va a clasificar según su forma y estructura que posee, ¿no? A nivel funcional es según las funciones que desarrolla dentro de una oración. Y a nivel semántico es según su significado, ¿ya? Según lo que se interpreta, ¿sí? Esa es la clasificación del sustantivo, ¿ya? Entonces vamos a ver los tipos. Vamos a tener en su gramática descriptiva sustantivos contables y no contables, sustantivos numerales, sustantivos individuales y colectivos, sustantivos abstractos y concretos. ¿Cuándo yo digo que un sustantivo es contable? ¿No? ¿Cuándo yo voy a determinar ello? Voy a diferenciar ello cuando se oponen los nombres que categorizan las entidades como
materia más o sustancia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al sustantivo, ¿no? Esta oposición va a constituir, ¿sí? Un reflejo de otra más básica, ¿no? ¿Qué son los sustantivos contables? Sí, numerales indefinidos, ¿no? Que se puedan contabilizar. Son sustantivos que yo puedo contabilizar, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo determinar la cantidad de libros que tengo. Sí. Sí, mi. Aquí le Sí, yo especifica que puedo tiene 2 libros. contabilizar, o sea, yo, claro, pero el sustantivo, el término eh, libro, ¿yo puedo contabilizar la cantidad de libros o no? Sí puedo contabilizar. ¿Cuántos libros tengo? Yo sí puedo contabilizar, ¿ya? Sean 2, 3, 4, pero yo puedo enumerarlos, ¿no? Como también puedo contabilizar la cantidad de árboles que yo tengo, ¿no? O casas, ¿no? Entonces son sustantivos contables, ¿ya? Los sustantivos no contables, sí, van a ser, sí, aquellos que no se pueda, o mejor dicho, hace referencia a los sustantivos que no se puedan contabilizar, ¿ya? No se puedan contabilizar. Por ejemplo, yo puedo contabilizar el tiempo. No, mis, no se puede. No, No mi, puedo, no. ¿cierto? Exacto. Yo puedo contabilizar cuánto de arroz tengo. Puedo medir, No, sí, no. pero yo podré determinar Sí, sí, te contamos. cuánto de arroz tengo. Sí. Sí, puedo determinar cuánto arroz tengo. No, mi. No se No puede. puedo. No, no se puede. Exacto. O, por ejemplo, el esfuerzo. Yo puedo contabilizar el esfuerzo. No, no se puede. No, Tampoco. 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 ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre sustantivo contable e incontable. Contable, todos los sustantivos que se puedan contar, e incontable, aquellos que no se puedan contabilizar. ¿Ya? A ellos se refiere. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? Ahora, los sustantivos numerables, ¿no? Que se pluralizan. Cuando nosotros vamos a pluralizar un sustantivo, también los podemos cuantificar, ¿no? Por ejemplo, libro a libros, sí los cuantifico agregándole una S, ¿no? Los pluralizo. 3 libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, el pluralizar a un sustantivo es mucho más práctico y fácil para poder determinar. A ver, chicos, por favor, hay que mantener el micro apagado si no deseamos participar, ¿sí? Si deseamos participar, levantamos la manito para que puedan participar, ¿sí? Por favor, ¿ya? Muy bien, ya, seguimos. Ahora, hay una diferencia entre sustantivos individuales y colectivos, ¿ya? Cuando yo estoy haciendo uso, sí, de los sustantivos individuales y colectivos, se va a establecer entre las nociones que se perciben como entidades simples. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me refiero a un solo ser de forma singular, ¿no? Por ejemplo, soldado. ¿A qué hago referencia? Es una sola es una sola persona, Persona. ¿ya? Persona. Soldado, árbol. Eso es un Persona. sustantivo individual.
¿Ya? Hay que diferenciar de un sustantivo colectivo de un individual. Individual, un solo ser a un solo objeto, ¿cierto? Pero los colectivos hace referencia, ¿sí? A un conjunto de seres de una misma característica, pero que es mencionada de forma singular. 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 Singular, varios. Exacto. Por ejemplo, ejército. Está mencionando a un conjunto de seres, ¿sí? Pero en forma singular. ¿A qué conjunto de seres? Ejército, ¿conjunto de qué es? Conjunto de soldados. Conjunto de soldados. Es un conjunto Conjunto de de personas. soldados. Si yo te digo, en Huaraz hay un ejército, ¿a qué me refiero? Que hay un solo grupo de soldados. Pero si yo te digo, hay varios ejércitos, ¿a qué me refiero? A varios grupos de soldados. ¿Cómo? A varios grupos de soldados. Exacto, a varios grupos de soldados, ¿ya? Y esa es la forma de pluralizar a mi sustantivo colectivo. Por eso es que hay una diferencia entre lo plural, lo individual y lo colectivo. Muchas veces confunden dentro de los ejercicios a un sustantivo colectivo de un plural y no es, ¿ya? El sustantivo colectivo es un grupo de seres, ¿sí? De una misma característica que se manifiesta de forma singular, ¿ya? O arboleda, por ejemplo. Es un conjunto de árboles. Muy bien, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Individual solamente menciona un ser y colectivo es un conjunto de seres, ¿sí? Sí. Muy bien. Ahora, luego tengo los sustantivos abstractos y concretos, ¿ya? Los sustantivos abstractos son aquellos, ¿sí? Que no se puedan percibir, ¿ya? Que no se perciben, ¿ya? Como objetos físicos. A ellos se refiere, ¿no? Por ejemplo, la verdad, la belleza, es un sustantivo. Pero, ¿qué tipo de sustantivo? Abstracto, que no se puede ver. Que es abstracto, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Es abstracto, ¿ya? Entonces es algo que yo no puedo tocar, pero sí lo puedo percibir, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Sustantivo abstracto son aquellos sustantivos que no se perciben como objetos físicos, ya que yo no los visualizo. Ese es un sustantivo abstracto. Pero los sustantivos concretos son sustantivos, sí, a las que designan entidades materiales. ¿Qué quieren decir? Son sustantivos, son términos o objetos que se puedan percibir, que yo los puedo tocar. Por ejemplo, tengo una flor. Flor, ¿es un sustantivo concreto, no? Sí, porque lo podemos ver, oler, tocar. Exacto. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre un sustantivo abstracto y un sustantivo concreto. Abstracto, todo lo que yo no puedo tocar, pero sí puedo percibir, ya sea mis sentimientos, emociones. Y sustantivos concretos son aquellos que yo sí puedo tocar, ¿ya? Yo puedo percibir. Muy bien. Ahora, otras clasificaciones que vamos a tener van a ser según el número. Por ejemplo, en castellano los sustantivos se van a clasificar en sustantivos singulares y sustantivos plurales, ¿no? Por ejemplo, si el número de objetos a los que nosotros hacemos referencia es único, está en singular, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, tengo un libro, está en singular. Pero si yo tengo, y digo, si yo digo, tengo varios libros, ¿en qué estará? En plural. Plural.
Está en plural, ¿ya? Está en plural. Ahora, según la clasificación semántica, tenemos, ¿no? Los sustantivos concretos que ya pudimos dar a conocer su diferencia, ¿sí? Determinamos sustantivos concretos, aquellos sustantivos que se pueden percibir con nuestros sentidos, ¿ya? O que imaginamos como realidad, ¿no? Por ejemplo, esa mesa, ese niño, ¿no? Son sustantivos que yo puedo percibir y yo puedo tocar. Y sustantivos abstractos son aquellos que designan entidades que no se perciben, ¿no? Con los sentidos de nuestro cuerpo, sino con qué sentidos, con la mente, ¿no? Por ejemplo, la nación, el engaño, el amor, el odio, la contradicción, la bondad, la virtud, la honradez, son sustantivos abstractos, ¿no? Pero estos sustantivos abstractos nosotros los podemos clasificar en diversos tipos también, ¿no? Como abstractos de fenómeno, abstractos de cualidad y abstractos de números o cuantitativos, ¿no? Los abstractos de fenómeno van a ser aquellos que designan acciones, estados o sus efectos de estos estados, ¿no? Por ejemplo, la lectura, la caminata, son sustantivos abstractos de fenómeno, ¿no? O abstractos de cualidad, que son, por ejemplo, la belleza, la maldad, ¿no? Y abstractos de números o cuantitativos son, por ejemplo, la cantidad o montón, ¿no? Entonces, hay diversas clasificaciones en base al sustantivo. Según la unicidad de referencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Sustantivos comunes y sustantivos propios, ¿sí? Tengo sustantivos comunes. Son aquellos sustantivos los cuales nos permiten a nosotros nombrar a la persona, animal o cosa de una misma clase o especie sin particularizarlo. ¿Qué quiere decir? Sin diferenciarlo de lo demás. Es la forma común o general que nosotros designamos al ser, ¿ya? Que nosotros designamos al ser. Por ejemplo, niño. Niño. ¿Es un sustantivo común o no? Sí, Miss, es un sustantivo común. Es un sustantivo común. En cambio, cuando yo digo Luis, ¿será común? Propio. Es propio. ¿Por qué? Porque lo estoy diferenciando de los demás. ¿Ya? Es una forma particular que yo lo denomino. Entonces, el sustantivo común son aquellos sustantivos que mencionan al ser de forma general, sin especificarlos, ¿ya? Por ejemplo, sí, niño, caballo, casa, hombre, ¿no? Es un sustantivo común. Y sustantivo propio son aquellos que distinguen o particularizan a cada individuo de los demás, ¿no? Por ejemplo, y normalmente siempre los vamos a escribir con mayúscula, ¿ya? Por ejemplo, Patricia, Perú, ¿no? Por ejemplo, Nami, nombres de perros también, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, mi perro se ha enfermado, no es lo mismo decir, Lassie se ha enfermado. Entonces, en uno estoy haciendo uso de un sustantivo común y en la otra estoy haciendo uso del sustantivo propio. ¿Por qué? Porque estoy mencionando de forma particular, estoy especificando, ¿ya? A ello me refiero.
¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, mi profe. ¿Todo claro? Está bien, mi. Muy bien. Si hay dudas, por favor, manifiéstenlo. ¿Sí? No se queden, por favor, con las dudas. Seguimos. Según el tipo de referencia, vamos a tener los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos que ya hemos visto, ¿no? Cuando yo digo que estoy haciendo uso del sustantivo individual, cuando menciono a un solo ser de forma singular, a una sola persona, objeto, ¿cierto? Y sustantivos colectivos son aquellos sustantivos, ¿sí?, que se menciona a un conjunto de seres con una misma característica, ¿ya? Y según la composición vamos a tener a los sustantivos simples, ¿no? Que son los sustantivos, ¿sí?, que van a estar formados por una sola palabra. Por ejemplo, flor, ¿es un sustantivo simple o no? Sí, Sí, es un sustantivo simple. Es sustantivo simple, ¿ya? Es un sustantivo simple. ¿Por qué? Porque solamente está formado por una sola palabra. Y cuando yo determino sustantivo compuesto, cuando yo uso dos sustantivos para formar uno nuevo, por ejemplo, anteojo, o cascanueces, o aguardiente, es un sustantivo compuesto, Compuesto. ¿sí? Es un sustantivo compuesto, ¿ya? Ahora, según la complejidad morfológica o el origen de los sustantivos, vamos a tener sustantivos primitivos, sustantivos derivados, sustantivos aumentativos y diminutivos. Los sustantivos primitivos son aquellos sustantivos a los cuales sirven como cabeza, como parte inicial de un nuevo sustantivo, ¿no? Quiere decir sustantivo primitivo. ¿Por qué? Porque este sustantivo no deriva de ninguna otra, ¿no? Luego tengo los sustantivos derivados, que son aquellos sustantivos, ¿sí?, que nacen de las primitivas cuando se les agrega sufijos o prefijos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve mi sustantivo pan, ¿sí?, primitivo, y luego formó, agregándole adería, por ejemplo, formó panadería. Entonces es un sustantivo derivado, ¿no? ¿Por qué? Porque usé un sufijo para formar, ¿no? Por eso es muy importante el tema de formación de palabras, ¿no? Porque debido a ello yo puedo determinar la forma o clasificar a mis sustantivos también. Y los sustantivos aumentativos son aquellos que designan, sí, a el sustantivo de gran tamaño, ¿no? O de mayor intensidad. Por ejemplo, niñote, perrazo, arbolote, son sustantivos aumentativos. Sustantivos diminutivos van a ser aquellos que disminuyen, ¿no? En pequeñez, en poquedad o de menor grado, ¿no? Por ejemplo, niñita, gatito, manzanita, mesita, viejecita, ¿no? Sus sustantivos diminutivos, ¿no? Y lo mismo sucede con los despectivos, ¿no? Los despectivos son aquellos que van a mencionar a los sustantivos empleados con desprecio, con desdén o visto como inferiores, ¿no? Por ejemplo, jovenzuelos, mosquillo, plantucha, olibraco, ¿no? Y los gentilicios, recuerden que es muy importante diferenciar entre un gentilicio cuando cumple la función de ser adjetivo y cuando cumple la función de ser sustantivo. ¿Cuándo cumple la función de ser sustantivo? Cuando yo digo, por ejemplo, el español es muy bueno, ¿cierto? O el peruano es muy bueno. Ahí, por ejemplo, yo estoy usando el término peruano, ¿sí?
pero como sustantivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pero no es lo mismo decir el niño peruano. Ahí, el término peruano, ¿será sustantivo? Cuando yo digo el niño peruano. Repite la pregunta, Miss. Cuando yo digo niño peruano, ¿sí? Niño peruano, el término peruano, ahí, ¿es sustantivo o es adjetivo? Es un adjetivo. Es un adjetivo, porque está mostrando como una característica, Característica. ¿ya? Eso hay que diferenciar. ¿M? Y los patronímicos, ¿no? Que son derivados de nombres y formados en apellidos, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo, González o Fernando Fernández, ¿no? Y los hipocorísticos, que son ya apelativos, ¿no? Como de Francisco Paco, de José Pepe, ¿no? Entonces son los hipocorísticos. ¿Sí? Vamos a ver este pequeño video a modo de resumen. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras lluvia,
sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín, un delfín, mono, dos monos, o silla, tres sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, chicos. ¿Se comprendió mejor? Sí, maestra. Muy bien, chicos. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar y en base al video, vamos a desarrollar este ejercicio bastante fácil, ¿sí? Los 3 ejercicios, donde te detallan la 1, tienes que clasificar, ¿no? Y te dan un grupo de sustantivos, tú los vas a clasificar, ¿no? Si es persona, animal, fruta u objetos, ¿no? En la 2 vas a subrayar solamente los sustantivos dentro de las oraciones y en la 3 vas a determinar si es común o propio. Ya pueden tomarle captura para que lo puedan desarrollar, ¿sí? Y en el teléfono de forma rápida, no necesitan copiarlo, ¿sí? La idea es que ustedes lo analicen y luego van levantando su manito para que puedan participar, ¿ya? Para ello yo les voy a dar, yo creo que 5 minutos más que suficiente para que ustedes lo puedan desarrollar solos y luego lo desarrollamos conmigo analizándolo, ¿sí?
Muy bien, a ver, los que van terminando van levantando su manito, por favor, para poder trabajar. A ver, empezamos con Clary Díaz. A ver, ¿qué sustantivos has clasificado dentro del grupo de personas? ¿Te vas, hijo? Cuídate, ¿eh? Clary. Clary Díaz, ¿puedes activar tu audio, por favor? A ver, chicos, los que van a ir participando, pueden activar su audio, por favor. ¿Puedo participar, maestra? Sí, ahora sí. A ver, Clary, ¿qué sustantivos forman parte de personas? Personas, gasitero, policía, enfermera, panadero y cobrador. Clary, no te escuché muy bien. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? Lento, gasitero, policía, enfermera, panadero y cobrador. Ya, muy bien. Pero, allá, gasfitero, policía, muy bien. Excelente. Muy bien, Clary. A ver, seguimos con Yulisa Coronel en animales. Delfín, codorniz, león, canguro y víbora. Muy bien, excelente, Yulisa. Seguimos con Maribel Rocío en frutas. En frutas es fresa, melocotón, pera, piña y papaya. Muy bien, excelente. Luz Calderón, objetos. Luz, objetos. Luz, parece que tuvo problemas. A ver, Dana Fonseca. Rompecabezas, bandera. Ya, solo esos dos. Globo. Globo, ¿cuál más? Bici, Bicicleta. bicicleta. Ya, muy bien. A ver, seguimos con Dana Flores. Dana. A ver, Dana. Dana. Bueno, parece que tiene problemas. A ver, Luz Calderón, levantaste la mano. En la primera oración dice, la casa grande tenía muchos años. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Qué observan? ¿Qué observan? La casa. ¿Qué observan? El término pasa. Muy bien, La casa grande. exacto. Ahora, el amigo leal del hombre es el perro. ¿Cuál es el sustantivo?
En la fotografía. El perro. El perro. Ya, perro, ¿cuál más? El amigo. Amigo. Amigo, amigo, no el amigo, amigo nada más. ¿Ya? Hombre Ujú. y El otro también es perro. la honradez dignifica al hombre. Honradez. Honradez, sustantivo abstracto, Hombre. y hombre. ¿Ya? Muy bien. El señor Alberto Andrade fue alcalde de Lima. Señor. Alberto, ¿ya? Alberto. Y Lima. Lima. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. A ver, trabajamos en conjunto. Dice, en el recuadro correspondiente escribe una C si es sustantivo común y una P si es sustantivo propio. Tumbes, ¿qué Falta tipo de Anita. sustantivos? Ay, de verdad. Anita llevó el rebaño al campo. Anita. Campo. Campo. Anita, rebaño. Anita, rebaño Campo. Campo. y campo. Campo. Muy bien. Muy bien, seguimos. Tumbes, ¿qué tipo de sustantivo es? ¿Propio o común? Propio. 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 Playa. Propio. Playa. Común. 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 Pido. Propio. Propio. Burro. Común. Misti. Propio. 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 Alfredo. Propio. 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 Amazonas. Propio. Común. Propio. Propio. Jardín. Común. Común. Y laguna. Común. Propio. Común. Común. ¿Ya? Muy bien, chicos. Fácil, difícil. Fácil. Fácil. Fácil, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciarlo de los grupos, chicos. Sí, los diferentes tipos. Recuerden que hay diferentes tipos de sustantivos, de acuerdo a cómo nosotros los vayamos a emplear. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Está entendido, Miss. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Si no hay dudas, me consultan. Nos quedamos Claro. aquí y nos vemos en una siguiente clase.